están? ¿Están Buenas viendo tardes, la doctor. pantalla? ¿Me escuchan todos? ¿Están bien? Hola, doctor, sí, ¿todo bien? Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo anduvieron con el tema de la ERA? Porque todavía no me pasaron los resultados. Me dijeron que entre hoy y mañana me iban a pasar los resultados, así que no sé nada. ¿Anduvieron bien? Sé que tuvieron un poco de algún inconveniente para poder entrar, pero que después se había subsanado. Bien, doctor, ya están las notas en Sí, Sigedu. pero todavía no. ¿A dónde están en la plataforma? No, en Sigedu. Ah, en Sigedu. Bueno, porque me dijo la doctora que hoy me pasaría, así que voy a ver si no tengo en mi correo ya las notas. Bueno, vamos a ver entonces nuestro tema de hoy. A ver si puedo para mañana ya pasar las fechas definitivas de la otra era y de los recuperatorios y demás, porque posiblemente se pase un poquito la primer programación que me habían pasado, que me hablaban de la era para la semana, a ver un momentito, me habían dicho la era para el 4 de noviembre, para la semana del 4 de noviembre, pero posiblemente pase una más, ya vamos a ver, no hay inconveniente, entonces así podemos terminar los temas que nos faltan, ¿eh? Nos faltaría la parte de neuroimágenes y después algo de ecografía y con eso estaríamos con el programa completo. Ah, perfecto, gracias por la información. En las dos plataformas y el campus ya lo subieron, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con este tema, que sería la última parte de lo osteoarticular, digamos. La semana, si puedo terminar hoy o si no, tomaríamos hoy y mañana. Ya lo vamos a ver, estamos bien con el tiempo. Y como les dije, entonces arrancaríamos después lo de neuroimágenes y un compilado, digamos, de ecografía de lo más significativo. Vamos a ver un poquito las artropatías, sobre todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el con el enfoque radiológico. ¿A qué se conoce con el nombre de artropatías? Bueno, las lesiones de las articulaciones son las llamadas artropatías, así de sencillo. Y existen dos grupos fundamentales, importantes, que son las artritis y las artrosis. Después esto igual se les va a subir todo este power, ya le voy a pasar a Cintia para que ella lo administre, así que lo van a tener. Las artritis son las de origen inflamatorio y también un grupo de artropatías que se llaman metabólicas de depósito, y las artrosis son las de origen degenerativo. Esta es así una gran clasificación en dos grandes grupos, digamos. Después cada uno de estos grupos tienen otra, digamos, se desmembran algunas cuestiones y les aclaro algo. Si ustedes buscan este tema van a encontrar infinidad de clasificaciones, desde lo clínico, desde lo traumatológico, desde lo reumatológico, en fin. Lo que yo intenté hacer con este power, digamos, es simplificar la cuestión y quedarnos con lo que sea más significativo, ¿verdad? Pero les quiero aclarar que no es la única clasificación que ustedes van a encontrar. Dentro de las artritis, es decir, de las artropatías inflamatorias, vamos a tener la artritis reumatoide, que es la llamada habitualmente o simplemente artritis, las artritis seronegativas, que no son tan frecuentes, pero cuando aparecen suelen ser muy características, y ponemos un ejemplo de artritis seronegativa, que es la espondilitis anquilopoyética o espondilitis anquilosante, como también se la denomina. Y un tercer grupo dentro de las artritis, que son las enfermedades metabólicas de depósito. Dentro de este grupo vamos a hacer mención a la gota, por la significación que tiene, por la incidencia, por las características y demás. Y después tendríamos el grupo de las artrosis, es decir, de las de origen degenerativo. Vamos a comenzar entonces primero con la visualización de las artritis, las artropatías de origen entonces inflamatorio. Fíjense que en general ustedes van a encontrarse con esto. Criterios radiológicos para diagnosticar las artritis,
nos vamos a manejar con radiografías simples. Ahí perfectamente podemos llegar a descubrir estas patologías porque fíjense que el alcance de la radiología simple nos sirve perfectamente. Nosotros para evaluar una artritis, lo mismo que una artrosis, necesitamos analizar las piezas óseas o los elementos óseos, los huesos, que forman una articulación, y, muy importante, el espacio articular. Yo, en una radiografía, puedo evaluar esas cuestiones. En base a eso, es habitual que ustedes encuentren que se hablan de criterios mayores y criterios menores, o signos principales y secundarios. Lo presentamos como criterios mayores y menores, pero yo les aclaro algo. Lo que me interesa que ustedes sepan, me parece lo concreto, lo práctico, es que conozcan cuáles son los criterios de las artritis en general, o cuáles son los signos radiológicos que vamos a encontrar en un paciente que acuda a la consulta por una probable artritis. Dentro de los criterios mayores vamos a encontrar el derrame articular, es decir, acumulación de líquido inflamatorio en las articulaciones. Piensen que hablamos de patologías que afectan las articulaciones y son de origen inflamatorio. Por lo tanto, vamos a tener producción de líquido inflamatorio o de exudado inflamatorio. Vamos a encontrar estrechamiento del espacio articular. Esto nos va a explicar después una serie de consecuencias, como ser el dolor por la erosión, que ya vamos a ver, y la impotencia funcional. Es decir, el paciente no puede desarrollar la función para la que está programada, digamos, esa articulación. Podemos encontrar erosión de las superficies óseas articulares, justamente porque el espacio disminuye notablemente. Podemos encontrar la condrocalcinosis, que es como un proceso degenerativo del cartílago a hueso. No suelen ser tan evidentes, pero las mencionamos también. Y podemos encontrar osteofitos. Los osteofitos o la osteofitosis, o si ustedes quieren un nombre más frecuente, más corriente que lo van a encontrar, que es el de picos de loro, en realidad van a ser signos característicos de las artrosis, pero podemos encontrarlos también en las artritis. Dentro de los criterios menores, vamos a encontrar como consecuencia de todo lo que dijimos, alteraciones del alineamiento o de la alineación articular. Podemos encontrar zonas desmineralizadas que están junto a la articulación o yuxtaarticulares. Pueden haber reacciones periósticas también. Y cuando hablamos de la artritis de la mano, que es un lugar clave donde vamos a buscar las artritis, podemos encontrar los dedos difusamente hinchados. Ojo, clínicamente o también en la radiografía. Ya los vamos a ver a todas estas características que estamos mencionando. ¿Cómo vamos a ir presentando estas patologías? Vamos a trabajar en concreto con casos. ¿De qué manera? Vamos a observar, como yo les muestro acá, primero la imagen normal de la región que fuera. Vamos a manejar bastante la región de la mano porque es una zona que a la que tenemos muy buen acceso radiológico y en la que encontramos en una pequeña superficie una enorme cantidad de articulaciones donde poder evaluar los procesos artríticos. Vamos a ver la imagen normal y a continuación la patológica. Yo les pido a ustedes que tratemos de retener la imagen normal, como hacemos habitualmente, para comparar con la patológica y a partir de ahí ustedes elaborarán y sacarán los signos característicos de la artritis. Fíjense, acá tenemos una mano, la radiografía de la mano derecha de frente. ¿Cómo sé que es de la mano derecha? La mano se radiografía en proyección de frente y en pronación, es decir, la palma de la mano apoyando sobre el chasis. Entonces, de esa manera deducimos que esta es la mano derecha en proyección de frente. Fíjense, vamos a ir viendo las características de normalidad. Como les dije,
Ustedes van a tener después este Power para que ustedes puedan llegar a volver a leer, digamos, y lo puedan analizar perfectamente. Vamos a encontrar las diáfisis de todos los pequeños huesos de los metacarpianos, de las falanges con características normal, las articulaciones interfalángicas distales, proximales, es decir, las articulaciones entre las falanges están presentes, sabiendo, por supuesto, que son espacios articulares muy chiquitos, muy estrechos, naturalmente, porque los huesos son pequeños, pero están presentes. Cuando veamos una artritis van a ver que esto desaparece. El pulgar o el primer eje, si ustedes quieren, con características normales. El dedo está compuesto, el pulgar, por estas dos falanges. El pulgar tiene solamente 2 falanges, el resto de los dedos tienen 3 falanges. Si a estas 2 falanges yo le sumo el metacarpiano, que acá sería el primer metacarpiano, voy a tener el eje. Esto es un eje. Esto es el segundo eje, tercero, cuarto y quinto. Si yo digo dedo, hablo solamente de falanges, y si digo eje, a las 3 falanges le sumo el metacarpiano correspondiente. Aspecto normal, entonces, de los espacios articulares. Y un signo que suele ser bastante determinante, la apófisis estiloides del cúbito. La apófisis estiloides del cúbito la tenemos acá, en el extremo cubital del carpo. Si nosotros nos tocamos, sentimos como un promontorio, como una punta, digamos. Esa es la apófisis estiloides. En el paciente normal, lógicamente, la estiloides tiene que estar conservada. Esto, entonces, fíjense, una mano normal. Llegamos a ver los 2 huesos del antebrazo, por supuesto su extremidad distal, el radio, el cúbito, vemos los 8 huesitos del carpo o de la muñeca, los 5 metacarpianos que conforman la región del metacarpo y después los 5 dedos con sus falanges correspondientes. Ahora, si nos quedamos un momentito con esta imagen, fíjense la que les pongo ahora, la que les voy a poner en este momento. Esta es una mano artrítica, signos de artritis reumatoide de la mano. La mano es un poco, como algún autor dijo y con mucha razón, es un poco el reflejo de lo que está sucediendo en el esqueleto de ese paciente. En cuanto a lo degenerativo, artrosis, y a lo inflamatorio, las artritis. Fíjense, por ejemplo, vamos por parte, la desalineación en el primer eje. Es decir, en este primer eje, primer metacarpiano, más las 2 falanges del primer dedo, totalmente desalineados. Fíjense que hacen como quiebres o angulaciones. Fíjense el aspecto de las zonas cercanas a las articulaciones metacarpofalángicas, tanto en los huesos metacarpianos como en las falanges. Fíjense que hay como una desmineralización generalizada en esta zona, que algunos la describen, y es muy gráfico, como osteoporosis en banda. Es como si nosotros marcamos una banda, pegamos una pincelada a ese nivel, también llaman osteoporosis en pincelada, y todas esas zonas yuxtaarticulares aparecen con una densidad disminuida. Fíjense, por favor, los espacios articulares interfalángicos, prácticamente desaparecidos. Si nosotros prestamos atención a lo que podamos llegar a ver de partes blandas, por ahí en radiografías no tan penetradas, vamos a ver inclusive las partes blandas hinchadas, engrosadas, los nudillos aumentados de tamaño. Los nudillos, recuerden, son las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. En esa zona se va a acumular exudado inflamatorio, artrítico, y nos van a dar esas manos como si fueran hinchadas y, ojo, recuerden, deformadas. Eso es característico. La apófisis estiloides del cúbito comienza a desgastarse. Fíjense el eje también del quinto dedo, cómo se encuentra como separado del resto de los dedos, sin que el paciente lo haga intencionalmente. Ojo, nosotros a este paciente, para hacerle la radiografía, le pedimos que apoye la mano sobre el chasis con los dedos
separados entre sí para poder radiografiarlos y observarlos separadamente. Miren este otro caso, otra imagen, otra radiografía de la mano derecha también, con artritis, y más o menos muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente, pérdida del espacio articular interfalángico, esta osteoporosis en banda nuevamente. Fíjense cómo se pierde un poco la individualidad de los distintos huesitos del carpo, porque también se van a afectar los espacios articulares a ese nivel. O sea, todos signos que tienen que ver entonces con la artritis a este nivel. Si les parece, vamos ahora a otra región anatómica donde también ustedes van a encontrar bastante frecuentemente procesos artríticos. La rodilla. La rodilla es una articulación que tiene una gran funcionalidad, una articulación con movimientos en bisagra, como se suele decir. ¿Por qué en bisagra? Porque se abre y se cierra para caminar, para marchar, para lo que fuera. Fíjense que la rodilla continuamente abre y cierra, abre y cierra. Es como si actuara la bisagra de una puerta, digamos. Todos sabemos lo que es una bisagra. ¿Qué estamos viendo acá? Una radiografía normal, como ustedes verán acá, de la rodilla del lado derecho de frente. ¿Por qué les digo del lado derecho? Porque nosotros decimos que toda imagen radiológica al paciente lo vamos a tener frente a nosotros. Nosotros lo miramos de frente, a la cara. Por lo tanto, si este paciente está parado frente a nosotros, yo sé que la tibia es interna, está hacia la línea media, y que el peroné es externo o lateral. Entonces, si yo lo miro de frente, voy a decir que esta rodilla es la rodilla derecha. Acá estaría la línea media, por lo tanto la tibia está cerca de la línea media, el peroné alejado. ¿Qué vemos en una radiografía de rodilla, normal como en este caso? Extremidad distal del fémur, extremidad proximal de la tibia, el peroné, y acuérdense que acá hay un cuarto hueso, que en esta proyección de frente no lo vemos, porque se va a superponer sobre el fémur, que es la rótula o patela. Fíjense que evaluamos la densidad de los huesos, normal, la mineralización está conservada, el espacio articular está normal, fíjense, en una articulación que de por sí es inestable, que necesita, digamos, adaptadores o elementos de sujeción para que pueda funcionar bien. Observen algo, en el espacio articular, o al espacio articular, yo lo veo como vacío. Y hago una analogía con lo que habíamos visto de columna vertebral. ¿Se acuerdan? El espacio intervertebral en una radiografía yo lo veía vacío, pero yo sé que en ese espacio está el disco intervertebral, que si lo quiero ver, el paciente tiene que someterse a una resonancia magnética. Bueno, lo mismo decimos en rodilla. En la radiografía simple vemos este espacio vacío, pero yo sé que ahí se van a ubicar los dos meniscos, uno sobre cada lateral, el menisco externo y el menisco interno. Los meniscos son cartílagos o fibrocartílagos que actuarían como si fueran adaptadores. ¿Adaptadores de qué? De la superficie articular femoral en relación a la tibial. Acá en el frente no se observa tan bien, pero a ver si tengo una radiografía de perfil por acá. No, no tengo, ya lo vamos a ver después. Les decía, si yo tuviera una radiografía de perfil de rodilla, puedo evaluar muy bien lo siguiente. Esta superficie articular inferior del fémur es como si fueran dos medias esferas, dos medias bochas. Pero la superficie articular de la tibia es prácticamente plana. ¿Se acuerdan que solíamos hablar o nos hablaban de la meseta tibial? Entonces, si yo tengo una superficie plana, donde voy a apoyar dos medias esferas, si yo tengo una superficie plana y tengo una superficie, fíjense que es medio esférica, no voy a tener una buena sustentación. Ahí
va a actuar el menisco, que en su cara superior es ligeramente cóncavo, para contener a la convexidad del fémur, y en su cara inferior es prácticamente recto, para apoyarse, posicionarse sobre la tibia. Y además, por supuesto, ustedes saben toda una serie de partes blandas, tendones, ligamentos directos, cruzados, laterales, medios, anteriores, posteriores, etcétera, que son como cordones con los que nosotros vamos a atar, vamos a sujetar esta articulación para que funcione normalmente. En la radiografía vamos a ver, obviamente, solo las partes óseas. Entonces, en este caso, vemos una radiografía totalmente normal. Por favor, evalúen la densidad ósea, el trofismo, y evalúen el espacio articular. Muy bien. En base a esta imagen de esta rodilla normal, yo los llevo ahora a ver esta otra rodilla. Fíjense, una rodilla derecha también, de frente, pero con una artritis crónica, una artritis importante de larga data, también llamada artritis reumatoidea. Habitualmente se habla de artritis. Antes se hablaba de reumatismo, habrán escuchado hablar todavía quizás de esa patología. Bueno, por ahí en medicina ustedes ven que alguna terminología va cambiando, va variando, se va ayornando, pero en definitiva la patología es la misma, digamos. Y tomemos para comparar los dos elementos que habíamos visto anteriormente. Fíjense la densidad de los huesos, notoriamente disminuida en este caso, huesos osteoporóticos, desmineralizados, y fíjense, por favor, traten de encontrar el espacio articular. Fíjense que el espacio articular está prácticamente desaparecido. En este lado, el espacio articular interno, algo todavía vemos, pero fíjense que el externo está casi desaparecido. Todo eso nos habla radiológicamente de una artritis interesante, significativa a nivel de la rodilla. Y fíjense que a nivel de la rodilla, este proceso artrítico, también las artrosis, ya vamos a ver después, nos van a llevar a deformaciones en la alineación del miembro inferior, en la postura o en la posición de la rodilla. Fíjense que prácticamente si yo trazo un eje que vaya desde el fémur o desde el muslo y continúe hacia la pierna, ese eje es más o menos recto, ¿de acuerdo? Con algunas diferencias anatómicas según el sexo. En la mujer, las caderas están más alejadas entre sí y las rodillas están un poco más cercanas entre sí. Digamos que normalmente, anatómicamente, en la mujer hay una ligera convergencia en las rodillas. Eso es característico porque explica la conformación esquelética femenina. A nivel de la pelvis, lo habíamos comentado, creo, vamos a ver después igual ahora, la pelvis femenina es más amplia en cuanto al estrecho interno. Está la pelvis menor o también llamada canal del parto. En el varón eso no existe. Y si yo observo de frente la radiografía de un paciente de sexo masculino que haya completado su maduración, su desarrollo, y lo miro desde las caderas hacia las rodillas, o si veo un paciente de frente, comparen cuando tengan a un hombre, a una mujer, y mírenlo cuando esté sin ropas, la alineación. Fíjense que la distancia entre ambas caderas en el varón, si yo sigo hacia abajo, prácticamente se mantiene entre ambas rodillas. Porque la pelvis menor del varón es más chica. La pelvis ósea en el varón es un poco más estrecha. Entonces, los dos miembros inferiores están prácticamente como paralelos uno con otro. Ahora, cuando yo tengo patologías inflamatorias o degenerativas a nivel de la rodilla, puedo llegar a desalinear a la rodilla. Es decir, o puedo marcar una convergencia entre ambas rodillas, como si se acercaran las dos rodillas a la línea media, y esa desviación se va a llamar desviación en valgo. En valgo. Ya te contesto que veo, hay una pregunta de Felipe. Acá les anoto. Eso se llama entonces, decíamos, desviación en valgo. Ustedes lo van a encontrar como geno valgo, como les pongo acá también,
perdón, estoy mandando a alguien por privado. Esto va para todos. Acá les pongo, entonces, vuelvo a poner, desviación en valgo, o también se llama geno-valgo. Geno-valgo quiere decir rodilla desviada en valgo. Geno viene de genus, que es el nombre en latín de la rodilla. También lo van a encontrar como genus, perdón, no es genus, corrijan acá. Un segundito, bueno, no se puede corregir. Es genu valgus. Las dos rodillas hacia la línea media desviadas. O lo contrario, por una deformación a nivel de las rodillas se separan entre sí, se alejan de la línea media. La configuración como que el paciente es chueco, las rodillas alejadas entre sí. Eso se va a llamar desviación en varo, como les pongo acá. O también llamado geno-varo, quiere decir rodilla en varo. Si quieren utilizar el término original en latín, lo van a hablar o lo van a mencionar como genu varus. O sea, desviaciones articulares que son consecuencia de los procesos artríticos o de los procesos degenerativos. Estamos hasta acá. Avanzamos un poquito. Fíjense esta otra rodilla, esta otra imagen. Yo les diría una afectación más grave y más crónica, artrítica, en la rodilla también derecha. Fíjense que acá yo calculo, me parece que se han dejado de ver totalmente los espacios articulares. Fíjense que es como si la tibia continuara el fémur como si fuera una sola continuidad ósea. Se han perdido los espacios y fíjense que tenemos también una desviación bastante considerable en valgo, hacia la línea media. Algo que yo quiero que ustedes presten atención, fíjense a nivel de la rodilla, los huesos que realmente forman parte activa de esta articulación, de esta mecánica articular, son el fémur, la tibia y la rótula, o patela, que acá no la vemos. El peroné, fíjense que está como un poco al lado, al margen. Ahora, cuando ustedes vean un tobillo o una radiografía de tobillo, fíjense que la extremidad distal de los dos huesos de la pierna, es decir, el maléolo tibial o interno y el maléolo peroneo o externo, que son los encargados de sujetar al astrágalo para relacionar la pierna con el pie, los dos huesos cumplen la misma función. La función está repartida en un 50 y en un 50%. ¿De acuerdo? Esto entonces es una artritis muy significativa a nivel de la rodilla. Además de la columna vertebral, que nosotros habíamos hecho todo como un capítulo dentro del capítulo de columna vertebral, ¿se acuerdan? En relación a la resonancia magnética, yo les diría que hay otras dos articulaciones que es muy factible, muy frecuente que las miremos también desde la resonancia magnética, que son la rodilla y el hombro. Fíjense que son dos articulaciones que tienen una cápsula articular interesante, que tienen elementos blandos, en el caso de la rodilla, los meniscos, todo ese aparato tendinoso ligamentario, bueno, perfectamente lo evaluamos con resonancia nuclear magnética. Fíjense la diferencia entonces si vamos a hablar de una rodilla normal, como tienen acá, que ya la habíamos visto anteriormente. Voy a contestar estas preguntas que estoy teniendo, no quiero, digamos, pasarme. A ver, tenía creo que una pregunta más arriba. Sí, acá. Felipe, ¿contraste interarticular no es útil para evaluar el cartílago? Solamente espacio articular. Si se administra contraste, ¿me avisás vos? ¿Me preguntás vos? No sé si está Felipe, pero contesto. Hay un estudio que yo, fíjense que ni lo mencioné, porque no, supongo que no se hace más. Yo llegamos a hacerlo nosotros y cuando yo estuve en la residencia ahí lo aprendimos, que se llamaba artroneumografía, es decir, administrar en el espacio articular un medio de contraste iodado y aire,
como para hacer una especie de doble contraste, para ver indirectamente el cartílago, el menisco, cómo estaba, dónde estaba, si estaba íntegro, si se había roto o lo que fuera. Hoy en día ese estudio se ha resuelto totalmente con la resonancia magnética, porque era un estudio un tanto invasivo, un tanto cruento, el paciente solía quedar dolorido, y hoy en día con la resonancia magnética nada más que someter la rodilla al campo magnético. Y vamos a tener toda la información que necesitemos de meniscos, de tendones, ligamentos, etc. Y hay otras preguntas por acá antes de avanzar. Natalia me pregunta en esta última, ¿la rodilla se encuentra desviada hacia afuera o hacia la línea media? Supongo que estarás hablando de esta radiografía. Fíjense que yo acá tengo la línea media. Por lo tanto, fíjense cómo esta rodilla se está desviando hacia la línea media. Por lo tanto, hablamos de un geno valgo hacia la línea media. Comúnmente también se le suele llamar las patas del catre. Fíjense cómo tienen las patas del catre. Bueno, ahí la tienen. Y tengo otra pregunta de Jonathan que me dice: la radiodensidad que se observa en la extremidad distal del fémur proximal de la tibia se da por la menor afectación de la rótula. Esto que está acá me preguntas, Jonathan. Esa es la pregunta. De la imagen anterior, de la normal me estás hablando. Ah, de la otra patológica. A ver un momentito. ¿De esta? Esta es la otra imagen. ¿A cuál te referís? ¿A esta imagen más densa que está acá en el borde? ¿O esto? No, doctor, ¿Esto que está acá? Esa sería. Perfecto. Esa es la superposición de la rótula. Ahí se ubica la rótula o patela, en ese lugar, acá, donde la estás viendo. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, doctor. Sí. En esta la ves porque el fémur está muy desmineralizado. Fíjate que si te llevo a la normal, prácticamente no se ve, pero si lo mirás con detenimiento, fíjate que acá hay un discreto aumento de la densidad. Es la rótula que está presente a ese nivel. Muy bien, tengo otra pregunta por acá de Felipe. ¿Inflamación genera convergencia de rodilla y degeneración? No. No es que una te va a dar hacia un lado y la otra hacia el otro. Esto es totalmente aleatorio. Puede ser o en varo o en valgo, indefinidamente, indistintamente. Bueno, avanzamos un poquito entonces. Vamos a sacar un poco esto de acá. Ya dimos un panorama, un vistazo por las artritis, la artritis reumatoidea. Vamos a hablar un poquito ahora de esta otra artritis, esta otra enfermedad articular inflamatoria, artrítica, que es la espondilitis anquilosante. También la van a encontrar como espondilitis anquilopoyética. Les aclaro, no es muy frecuente, pero cuando aparece es muy característica. Por eso es bueno tenerla en cuenta. ¿Qué quiere decir? Fíjense que si yo digo anquilosante, viene del verbo anquilosar. ¿Qué quiere decir anquilosar? ¿Qué es algo que esté anquilosado? Es algo que está endurecido, es algo que está como en desuso, que no tiene funcionalidad. Eso es algo anquilosado. Esta patología inflamatoria crónica se da en pacientes varones jóvenes entre 15 y 35 años, edad de aparición clínica. Una mucho mayor incidencia, fíjense, en hermanos gemelos varones, también de la misma característica, o mellizos varones. Los hallazgos radiográficos más tempranos los vamos a tener en las articulaciones sacroilíacas. Al principio, asimétrica, es decir, en un solo lado. Después, el dolor es simétrico. Es ese dolor atrás, como nos va a decir el paciente, por debajo de la cintura. Ubiquen anatómicamente dónde vamos a posicionar a las articulaciones sacroilíacas.
Una vez avanzada la enfermedad, sí, las dos articulaciones, y es como que la patología va subiendo y va a afectar la columna vertebral. La marcha de estos pacientes es muy característica. Se los llama soldaditos de plomo o muñequitos a cuerda. Habían, pienso que deben existir todavía, los muñequitos que se les daba cuerda y se los largaba. Y tenían una marcha muy particular, una marcha muy rígida, con poco movimiento, poco braceo. Una característica, es un paciente que camina derechito, pero con pasos cortos, rítmicos, digamos. Y lo que no puede, ya vamos a ver por qué, por la afectación de la columna, no puede girar, rotar sobre sí mismo para hacia atrás. Es el paciente que va caminando y ustedes lo llaman de atrás y fíjense, gira rígido con todo el cuerpo. No gira solamente el torso como naturalmente haría cualquier paciente normal. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Fíjense, acá tienen una imagen característica y localizamos en la columna y sobre todo en la columna lumbar o lumbosacra. La espondilitis anquilosante también la pueden encontrar como mal de Bechterew o enfermedad de Bechterew. Yo particularmente no soy muy afecto a los epónimos. Creo que ya les dije en otras oportunidades. Un epónimo es cuando un nombre o un apellido está designando a una enfermedad. Fíjense que si yo les digo enfermedad de Bechterew, obviamente tenemos que saber qué es la enfermedad de Bechterew. Pero si yo les digo una espondilitis anquilosante, espondilitis estoy hablando de un proceso inflamatorio de la columna vertebral. Anquilosante porque tiene esa capacidad de endurecimiento de la columna vertebral, de entumecimiento de la columna vertebral. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, fíjense las imágenes. ¿Qué les estoy mostrando acá? Un par radiográfico de columna vertebral lumbar. Ya lo vimos cuando estudiamos columna vertebral. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho de la alineación? ¿Cómo debemos ver normalmente una columna? El sector que fuera, acá nos focalizamos a la columna lumbar. ¿Cómo la tenemos que ver normalmente en el frente y en el perfil? En el frente recta. Acá conserva su rectitud. Miren el perfil, por favor. Recuerden que en el perfil tenemos que tener esa actitud o ese movimiento de tipo lordótico, ¿se acuerdan? Es decir, de concavidad posterior. Y miren la radiografía de perfil de esta columna lumbar. Yo les diría que está exactamente igual de recta que en el frente. Eso es patológico. Y si analizamos, acá en el frente se ve, fíjense esto por acá, fíjense esto por acá, acá, acá. En el perfil también, pero no tan evidente, aparecen, acá se ve muy bien, uno de los signos característicos de la espondilitis anquilosante. ¿Cuáles son, mejor dicho? Los sindesmofitos, signos típicos óseos intervertebrales. Hagamos de cuenta que son puentecitos óseos que van uniendo una vértebra con la otra. Ustedes me dirán, pero los osteofitos también son puentes óseos. Sí, perfecto. Pero un osteofito es mucho más prominente. Acuérdense que se llaman picos del oro. Fíjense, acá, por ejemplo, tengo un osteofito, en este punto. Comparen esta excrescencia ósea, prominente, llamativa, grosera. Este es un osteofito, un pico del oro. Es como si estuviera viendo, fíjense, el pico de un loro o de un tucán de perfil. Estos otros son mucho más discretos en su volumen, sí, pero son numerosos y me están como si fuera hilvanando una vértebra con la otra. Apenas aparecen como un ligero engrosamiento a nivel interarticular. Eso es lo que hace que se llame columna o vértebras en caña de bambú. ¿Cuál es la caña de bambú? Todos conocemos, la caña tacuara, que fíjense que es cilíndrica, absolutamente recta, pero que cada tanto tiene una excrescencia, como si fuera un nudo, que de ahí después saldrá un brote. Bueno, es como si a alguien se le ocurrió comparar a la columna de la espondilitis anquilosante con
esa caña de bambú. Hay un proceso de osificación entonces mucho más marcado de todas estructuras que normalmente tendrían que ser blandas, de partes blandas. Esto es entonces, así en resumidas cuentas, lo que tenemos que recordar de la espondilitis anquilosante. Los sindesmofitos, que nos van a dar lo que se llama sindesmofitosis, sindesmofitos generalizados, y la rectificación de la columna en forma o en aspecto de caña de bambú. Una imagen normal, bueno, ya habíamos comentado recién, nada más que para fijar un poco esa imagen patológica, donde tenemos espacios libres, no hay presencia de osteofitos, no hay presencia de sindesmofitos, etcétera, etcétera. Georgina, se me cortó el internet, ¿qué son los sindesmofitos? Excrescencias óseas, acá te vuelvo un momentito, signos típicos óseos intervertebrales, decíamos como si fueran puentecitos que van uniendo una vértebra con la otra. No tan prominentes como los osteofitos, como los picos del oro, pero que están presentes en todos los espacios articulares. Rectifica la columna, la vuelve prácticamente inmóvil y ese aspecto de caña de bambú, como habíamos comentado recién. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a al último grupo de patologías inflamatorias artropáticas. Las enfermedades metabólicas de depósito, habitualmente o comúnmente conocida como gota. Es una enfermedad que se va a manifestar en 3 estadios, como ustedes tienen acá. Un primer estadio que es asintomático, donde el paciente lo que va a presentar es una hiperuricemia. Si yo digo una hiperuricemia, es un aumento en la concentración de ácido úrico en la sangre. Obviamente, ¿cómo se podrán dar cuenta de este signo? Únicamente por un examen de laboratorio. Una uricemia. Ahí se verá cuál es el valor de ácido úrico en la sangre. Todavía, clínicamente, el paciente no presenta nada. Un segundo estadio, donde ya aparece la patología, esta artritis gotosa aguda. Ya vamos a ver enseguida. Y después puede llegar a pasar a un estadio crónico. ¿Qué signos radiológicos? Aumento de las partes blandas, hay un proceso inflamatorio sumamente agudo, sumamente intenso, que me va a producir una cantidad importante de exudado inflamatorio que se va a acumular en las articulaciones, ya vamos a ver dónde, y me va a dar estas zonas, y pensemos en los dedos, me los van a hacer aparecer como dedos hinchados. Van a ver por el mismo proceso inflamatorio erosiones en las regiones periarticulares, en toda la zona de alrededor de la articulación. Y un signo patognomónico. Así como hoy hablábamos de los sindesmofitos en la espondilitis anquilosante, o vamos a hablar después del osteofito en la artrosis, el signo característico de la gota se llama tofo. Tofo, como está acá. Tofo intraóseo subcortical. Para entendernos mejor, ¿qué es un tofo? Ya vamos a ver la imagen. Un tofo es un agujero, una cavidad. La patología se comió un pedazo de hueso. Vamos a encontrar una cavidad en el hueso. ¿Dónde? En la zona subcortical, inmediatamente por debajo de la corteza del hueso, con un estrechamiento significativo de los espacios articulares. ¿Dónde voy a encontrar esta patología, la gota? Puede aparecer en cualquier articulación, pero tiene una marcada predilección por las extremidades inferiores, también por el miembro superior, pero por lugares distales. Si hablamos del pie, si hablamos del miembro inferior, pie y hasta la rodilla podemos pensar, no más arriba. Si hablamos del miembro superior, mano y hasta el codo, no más arriba. Pero yo, de todas estas localizaciones, y ustedes van a ver con la experiencia, cuando vean pacientes con esta patología, el lugar más frecuente de la artritis gotosa o de la gota es el dedo gordo del pie.
característicamente, llamado también hallux. Recuerden que en el pie los dedos no tienen nombres propios, salvo el primer dedo. O también llamado dedo gordo. Así se lo llama. El hallux es el que va a presentar patología gotosa. Miren esta primera imagen, donde observamos una radiografía simple, como ustedes podrán ver acá, del pie derecho. No es un frente, aunque parezca un frente, es una oblicua. Porque si yo le hago un frente estricto al pie, voy a tener una ligera superposición de los distintos huesitos. Cuando ustedes apoyen el pie sobre el suelo y mírense, y van a ver que si no tienen pie plano, el pie normalmente tiene una oblicuidad que se justifica por la presencia en la planta del pie del arco plantar, del arco del pie. Entonces yo, si hago una radiografía de frente, que entre el rayo así, sobre un pie que está ligeramente en esta postura, no voy a tener una imagen desplegada de los elementos. Entonces, ¿qué le hago? Oblicúo el pie. Y fíjense que cuando oblicúo el pie, como en esta imagen que tienen acá, vemos desplegados todos los elementos óseos. Hablamos de normalidad, densidad normal de todos los huesos. El primer eje lo vemos un poco más denso, pero porque es el metatarsiano más voluminoso. Tenemos superposición de huesitos supernumerarios, sesamoideos. Fíjense las articulaciones presentes y presto atención, por supuesto, al dedo gordo, al hallux. Primera falange proximal, sí. Segunda falange o distal. Los huesos están enteros, recuérdenlo. Jonathan me dice podagra. Exacto, ¿qué es la podagra? ¿A qué llamamos podagra? Paciente consulta por podagra. ¿Qué es la podagra? A ver si me contestan. La inflamación del hallux, doctor. ¿Cómo? ¿Cómo? La inflamación del hallux por enfermedad gotosa. O sea, podagra a mí me está significando, en definitiva, dolor. En este caso vamos a asumir o vamos a enfocar al primer dedo, al dedo gordo. Miren este paciente. Acá tenemos una radiografía de ambos pies de frente. También llamamos una comparativa. Recuerden, ojo, esto no es un par. Sería un par si fuera pie derecho, frente y perfil. O pie derecho, frente y oblicua. Esto es una comparativa. Las dos regiones anatómicas en la misma proyección para comparar. Y yo quisiera que ustedes vean este primer dedo. El resto todavía no está muy comprometido. Todavía. Pero fíjense el primer dedo. Y miren acá. Y miren acá. Articulación interfalángica. ¿Qué pasó? Miren este agujero que hay acá. Esta falta de sustancia. Cavernas, tofos. Erosión lateral, en este caso, por tofo. Y si miro las partes blandas, voy a ver engrosamiento por el mismo proceso inflamatorio. Ojo, a cualquier nivel, de cualquier dedo, de cualquier eje, me puede aparecer la gota, o en varios. Característicamente, decíamos, el dedo gordo. Y acá esto es interesante que ustedes recuerden. Esta sería un poco la formulita de la gota. ¿En qué tengo que pensar cuando me dicen gota? Caverna ósea, el tofo, más ácido úrico elevado, hiperuricemia, más dolor. Eso es lo característico. Fíjense que estoy teniendo un signo radiológico, que es el tofo, un dato o un signo, si ustedes quieren, de laboratorio, que es la hiperuricemia, y un síntoma, que es el dolor. El dolor, les aclaro, que suele ser realmente insoportable. El paciente no se puede calzar, el paciente no puede soportar una media. Si el paciente está acostado, porque muchas veces no puede ni siquiera apoyar el pie, no tolera el roce de la sábana sobre el pie. Es un dolor intensísimo, fino, discriminativo. La caverna es el tofo lucila, exactamente. Caverna intraósea, tofo intraóseo. Habitualmente tomamos el nombre o la denominación de tofo porque es propio de la gota.
Cavernas óseas podemos encontrar por diversas patologías. Ahora, el TOFO es la caverna ósea producida por la gota. Fíjense a dónde más podemos llegar a encontrar gota. Para recordar, ya lo habíamos visto al principio, una radiografía de mano normal, densidad, morfología, espacios articulares, etc. Muy bien. Comparen con esta otra foto que les muestro acá. Una mano gotosa. Y yo les pregunto, les digo, mejor dicho, cuando nosotros observamos la radiografía de una mano, y vale lo mismo para la radiografía del pie, le voy a dar una vista generalizada y después me tengo que tomar el tiempo suficiente para mirar discriminativamente, detalladamente, huesito por huesito, articulación por articulación. En base a eso yo voy a poder descubrir o evidenciar signos que si lo miro así muy a la ligera, así una pasada, no los voy a ver. Y yo les pregunto algo. Fíjense el primer dedo, fíjense el pulgar. ¿Está completo? ¿Dónde está la falange distal? ¿Qué pasó con la falange distal de este dedo gordo? No existe. Vayan ahora al segundo dedo. Otra vez a la falange distal o tercera falange del dedo índice. ¿Dónde está el hueso? Fíjense que la patología gotosa, la artritis gotosa, no solamente le ocasionó una cavidad, un agujero. Yo les diría que se comió la falange entera. Obviamente hablamos de un proceso más crónico, más agresivo, más comprometedor. Y miren cómo a nivel del quinto dedo, del dedo meñique, acá en la articulación interfalángica proximal, ya otra vez comienza el mismo proceso. Son patologías altamente dolorosas y son patologías limitantes. Porque el paciente, recuerden, nos va a decir dos cosas cuando venga a la consulta. Ya sea el proceso en etapa aguda, cuando está comenzando, cuando está en curso, hay dos cuestiones que va a hacer que el paciente consulte. El paciente nos va a decir, me duele y no puedo. Eso es característico. Me duele y no puedo. ¿Cómo traduzco estos requerimientos del paciente? Me duele y no puedo. Dolor e impotencia funcional. Este paciente tiene prácticamente inutilizada esta mano. Tiene limitados sus movimientos. Tiene limitada la funcionalidad. Tiene limitada la pinza. ¿Qué es la pinza? La oposición entre el pulgar y el índice. Tiene muchísimo dolor. Fíjense que el proceso destructivo inflamatorio está a flor de piel, está en la punta del dedo. Todo eso compromete enormemente al paciente. Esto es lo que, desde el punto de vista radiológico, entonces, podemos mencionar dentro de la gota. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hacemos nuestro recreo, nuestro intervalo y volvemos en un momento. Vamos a ver artrosis y vamos a completar las artropatías. De esa manera, mañana vamos a comenzar el tema de las neuroimágenes, todo lo que es imagenología del sistema nervioso central. En estos casos se produce retracción de la piel o tejidos. Más que retracción, es como que pierde sustancia, como que pierde densidad. Nosotros tocamos, sobre todo en el dedo del pie, ojo, no en etapa aguda, porque si ustedes intentan palparle el dedo gordo del pie a un paciente con gota, les va a pegar una patada que los va a largar sentados. Porque el dolor que tiene, si les digo que no soporta el roce de la sábana o de ponerse una media, piensen ustedes si vamos a ir a tocarle o apretarle el dedo. Pero fuera del episodio doloroso, es un dedo o una extremidad totalmente blandita. No tiene hueso, por supuesto. Es como que ustedes están tocando una región que tiene solamente partes blandas. Muy bien. A ver, tengo algunas cuestiones acá. La anterior sería
¿Esta que está acá o cuál querés ver, Felipe? ¿La del pie o la de la mano? Felipe, ¿estás? Bueno. La 18, perfecto. Esta Felipe. Esta es la que querías ver. Acá tenés, fíjense, después cuando se le suba este Power, tienen todas las referencias acá al lado. Yo les pediría que tranquilamente, con el tiempo que ustedes quieran, vayan ubicando. ¿Todos estos signos se dan en gota aguda y crónica? Sí, porque el proceso es irreversible. Va a ir a la cronicidad. Se puede manejar el dolor, se puede hacer pasar el momento agudo, pero piensen ustedes, si hablamos de una destrucción ósea, el hueso no se recompone otra vez. El paciente es como que tiene que aprender a convivir. Las artritis en general hay que tratar de ir manejándolas en el periodo evolutivo. En algunos casos se curan, sí, se curan. Depende de cuál es la localización, del tipo de artritis, si es reumatoide, si es metabólica, de depósito. Este es un paciente que tiene que prestar un cuidado extremo a la dieta, a la alimentación. Pacientes que en general abusan del consumo de carnes rojas, de embutidos, de fiambres. Todo eso ustedes saben que condiciona a la acumulación de ácido úrico. Bueno, de nada, Felipe. A ver un momentito, entonces. Bueno, les decía, hacemos nuestro intervalo y ahora después del intervalo contesto la pregunta de Marinaldo. Vamos a poner los temas de la tercera era y arrancamos con las artrosis. Una cuestión les quiero comentar, por favor. Yo en este momento tengo 35 participantes, porque me dice acá el cartelito 36 conmigo, 35. Yo les recuerdo algo, ustedes son muchos más. Acá hay un gran grupo de gente que no participa. Por favor, háblenlo entre ustedes, es la única manera que tenemos de comunicarnos. Es la única manera de poder compartir, tratar de mostrar la patología, los temas que nos pide el programa y que ustedes puedan presentar las dudas que tengan. Yo, ustedes saben, ya les había dicho al principio, yo no tomo asistencia, pero acá está la responsabilidad de cada uno. Entonces, por favor, yo les pediría que participen, porque si bien yo no tomo asistencia, en el sistema queda registrado la participación de ustedes. Y de la cantidad de alumnos cursantes, tener 35, me parece que hay muchos que están un poco perdidos. Así que háblenlo entre ustedes. Yo quisiera una mayor participación por parte de los alumnos. Muy bien, hacemos nuestro intervalo entonces y en un momentito volvemos. Nuestra clase de hoy. Contesto una pregunta. Sergio, no tuve todavía respuesta. Yo te dije como lo que había hecho, había mandado tu inquietud. Ni bien tenga noticias, yo te voy a avisar. Hoy yo tuve que comunicarme con ella, pero no pude dar. Así que ahora esta noche voy a intentar otra vez hablar por teléfono y ahí yo le voy a plantear otra vez y cualquier cosa yo comunico. Muy bien, vamos entonces ahora al otro grupo de enfermedades artropáticas, de artropatías, las artrosis. Enfermedad degenerativa articular, termina en osis, patología degenerativa de una articulación. Signos radiológicos. Vamos a tener nuevamente compromiso del espacio articular. Si hablamos de una artrosis a nivel de la columna vertebral, vamos a hablar de resecamiento de los discos intervertebrales, eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos degeneración discal, resecamiento, deshidratación, que después podía favorecer a la aparición de una hernia de disco, en fin. Vamos a encontrar alteraciones en el hueso, siempre en la región periarticular.
van a haber pequeños quistes sinoviales, como geodas. Geodas son como pequeñas zonas líticas de destrucción ósea. Y acá en mayúscula les presento el signo característico patognomónico de las artrosis, que son los osteofitos marginales. Los picos del loro, no voy a explayarme en esto porque ya los vimos cuando estudiamos columna vertebral. Vamos a encontrar cambios degenerativos, como nos dice acá, con osificación a nivel de algunas partes blandas, tendinosas, y algo muy característico que va a ser las deformaciones articulares. Vamos a ir recorriendo, como hicimos anteriormente con las artritis, algunas regiones anatómicas que van a ser factibles de esta patología. Vamos a ver en primer lugar, fíjense, la región de la cintura pelviana, la pelvis ósea. Acá tenemos una pelvis normal, donde nosotros vamos a evaluar presencia, no hay en este caso, de artrosis en dos articulaciones sumamente activas, ágiles, podemos decir así, que son las dos caderas. Articulación coxofemoral izquierda, articulación coxofemoral derecha o articulaciones de las caderas. ¿Qué tenemos que evaluar? Que el espacio articular esté presente. Si el espacio articular disminuye, desaparece, se cierra, es patológico. También dijimos cuando vimos la parte de traumatismos, cuando el espacio se agranda exageradamente, una diastasis, una luxación, también será patológica. A nivel de la cintura pelviana tenemos 5 articulaciones, 3 pasivas sin movilidad de cierre, 2 activas muy móviles. Las 3 pasivas son las 2 sacroiliacas, atrás y a los lados, y por delante, en la línea media, la sínfisis pubiana. No tienen movilidad, van a actuar más que nada como elemento de sujeción, de cerramiento. En algunas situaciones, como en la mujer que está por parir, estas articulaciones presentan una ligera laxitud como para favorecer el mecanismo del parto, pero nada más. Y las otras 2 articulaciones, las 2 coxofemorales o caderas, 2 articulaciones de tipo condilar, un cóndilo, una cabeza y una cavidad, sí van a tener una movilidad, una dinámica muy importante. Son las encargadas de mantener toda la funcionalidad, la dinámica entre el miembro inferior y el tronco. En este caso, sin patologías. Fíjense ahora, en esta radiografía, prestemos atención, como les dije después, lean en detalle eso, vamos a la imagen. Fíjense la articulación de la cadera izquierda. Fíjense cómo hay una ligera asimetría en esta pelvis ósea. Si yo marco una línea media por acá, vertical, la hemipelvis derecha, en este caso, no es simétrica con la izquierda. Miren en la cadera normal, en la pelvis normal, perdón, si yo marco esa línea media, la hemipelvis derecha es prácticamente simétrica, idéntica a la izquierda. Yo en esta no voy a tener esa situación. Fíjense que me aparece esta cresta ilíaca, este alerón ilíaco como más grande. El del lado el derecho, sí. El izquierdo lo veo más chico. Este paciente está mal ubicado, pero no porque se haya posicionado mal, sino porque hay alteraciones en la posición, hay alteraciones en la arquitectura pelviana. Fíjense que la sínfisis pubiana presenta esta rama pubiana del lado izquierdo un poquito más alta que la del lado derecho y normalmente deben coincidir exactamente una con la otra. Ahí ustedes están viendo algo así. Todo eso hace a este proceso degenerativo. Como nos dice acá el cartel, alteraciones de gravedad media en las coxofemorales y en la sacroilíaca porque se pierde la imagen de la línea articular. Vamos a encontrar entonces, más que nada a este nivel, fíjense, disminución en el espacio articular y como un remarco, como un reborde óseo más reforzado que tiene que ver con la presencia de osteofitos, seguramente también a ese nivel. Fíjense que si vamos a un caso ya más significativo, hay una ligera inestabilidad de esta cintura pelviana. Fíjense cómo la cosa va, digamos, dando consecuencias hacia arriba
fíjense cómo esta columna lumbar evidentemente ya está presentando un vicio de alineación. Fíjense cómo hay una ligera desviación escoliótica, como la tienen acá. Fíjense alteraciones en la densidad ósea y nuevamente esta articulación, fíjense esta articulación, cómo ha disminuido el espacio. Eso es característico entonces en los procesos artrósicos, en este caso de la cintura pelviana. Ahora, si vamos a la columna, nada más que un repaso, porque esto ya lo vimos en columna vertebral, lo presentamos porque la columna es un sitio donde preferentemente vamos a encontrar artrosis. Acá tenemos un par radiográfico de la columna cervical, de frente, de perfil. El frente, recuerden, de la cervical me aporta menos, el perfil me da más elementos de juicio, porque prácticamente la puedo ver a la cervical en todo su recorrido. Dijimos, en el frente, las primeras vértebras cervicales están como escondidas detrás del maxilar inferior. Fíjense, para comenzar, la alineación. La alineación está bastante rectificada, sobre todo en este sector inferior. Pero yo les diría que lo más llamativo, lo más significativo de esta radiografía de este paciente, miren esto que está acá. Miren esto que está acá. Osteofitos marginales, muy marcados, sobre todo este. Fíjense la protrusión, la protuberancia que se hace ese osteofito, ese pico del loro. Fíjense que son pacientes que, curiosamente, muchas veces consultan por disfagia. Dentro de todo su cuadro que está comprometiendo su aparato osteoarticular, dolor, impotencia funcional, etc., consultan por disfagia, dificultad para tragar. Y por ahí nuestra investigación diagnóstica es como que apunta a lo digestivo, ¿verdad? Es decir, si hay disfagia, pienso en lo digestivo. Y resulta que lo estudiamos del aparato digestivo y no hay nada. Pero hacemos una radiografía de columna cervical y miren lo que es esto. En el perfil se ve mucho mejor, por supuesto. ¿Por qué la disfagia? Recuerden que el esófago, que va a ir pasando a este nivel, es un órgano prevertebral, está como apoyándose contra la cara anterior de la columna, es, por decirlo de alguna manera, blandito, lábil. Entonces estos marcados osteofitos protruyen hacia el esófago, que tiene una cavidad virtual que se hace real, habíamos visto también cuando el paciente, cuando nosotros deglutimos, tragamos algo. Entonces, este osteofito, esta protrusión, esta excrescencia marginal, dificultan el pasaje normal del bolo alimenticio y alteran, por supuesto, el peristaltismo a nivel de este esófago. Si vamos un poco más abajo, seguimos en la columna, pero vamos a nivel lumbar. Bueno, miren lo que es esta columna, lumbar de frente, donde se ha perdido totalmente la alineación vertebral, que tiene que ser recta. Muy bien. Miren la desviación lateral, una escoliosis, por supuesto, producto de la artrosis. Miren los picos del loro, miren todas estos engrosamientos, estas protrusiones, estos picos del loro, miren por acá. Esto tiene que ver entonces con un proceso artrósico muy marcado a nivel lumbar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto columna lumbar que dijimos? Artrosis es igual a osteofitosis, osteofitos, picos del loro, compromiso del espacio articular, pinzamiento, disminución, y osteopenia, desmineralización, lo que ustedes quieran. Recuerden que los osteofitos marginales son el resultado de esa redistribución de los minerales, del calcio y de los minerales, que emigran y se van localizando, superponiendo en la zona marginal. El calcio, los minerales, no se pierden en la artrosis. Recuerden, se redistribuyen, se ubican patológicamente sobre las márgenes, sobre los contornos del hueso. Otra zona donde vamos a encontrar también artrosis y bastante comprometedora es la zona de la rodilla. Fíjense este par radiográfico, normal. Vamos al frente. Por la ubicación de los huesos de la pierna, tibia y peroné, podemos deducir que es una radiografía de la rodilla del lado derecho.
La tibia es interna, el peroné es externo, en proyección de frente y en proyección de perfil. Fíjense que en el perfil sí a mí me aparece este huesito, la rótula, la patela, que en el frente no lo veo. Acá lo tengo superpuesto, no lo veo bien. Se ve el espacio, como habíamos dicho. Miren lo que hoy les decía, la necesidad de esos adaptadores entre el fémur y la tibia. El fémur, extremidad distal, semicurva, convexa. La tibia, extremidad proximal, prácticamente plana, la meseta tibial. Entonces, yo no puedo tener estabilidad en una región donde tengo una superficie plana y por arriba una superficie curva porque no tiene sustentación. Esta es una rodilla normal. Miren lo que pasa cuando la artrosis invade a una rodilla. Marcada, osteoartrosis de rodilla, también llamada gonartrosis. Gonartrosis es artrosis de rodilla. Así como cuando hablábamos hoy de artrosis de cadera, vamos a llamarla coxartrosis, es decir, la artrosis de la articulación coxofemoral. Fíjense los signos. Me van a decir, ¿están poco mineralizados? No, no, no. Lo que pasa es que esta radiografía, observen ustedes, no tiene el valor de kilovoltaje de penetración suficiente. Fíjense qué bien vemos las partes blandas, por ejemplo, que no las tendríamos que ver, pero eso se hace quizás ex profeso para ver la protrusión y el engrosamiento y la hinchazón de las partes blandas, que también va a acompañar. ¿Qué pasó con el espacio articular? No existe. Esta es una radiografía comparativa de ambas rodillas, de frente. Rodilla derecha, rodilla izquierda. Ustedes podrán comprobar, mucho más comprometida, obviamente, la rodilla derecha. Porque si bien comparte los mismos signos que en el otro lado, alteración en la densidad, pérdida del espacio, fíjense los osteofitos por acá, como aparecen estos enlaces, digamos, entre hueso y hueso, pero esta rodilla está desviada. Tiene una desviación en varo, hacia afuera. En este lado, todavía por lo menos unilateral, derecha. Esas desviaciones pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales, y si son bilaterales pueden ser simétricas o asimétricas. En este caso, en este paciente, la que está desviada es la rodilla derecha y presenta una desviación en varo, como si fuera una chuequera, digamos. Característica entonces la artrosis de rodilla, como estamos viendo en este caso. ¿Qué otra región vamos a investigar para la parte de artrosis? La mano, no puede faltar la mano. Y acá tenemos una radiografía comparativa de ambas manos de frente. Las dos manos en pronación, digamos, en proyección de frente para comparar una con otra. Acá imágenes normales. Fíjense que, perdón, me confundí, leves signos de artrosis. Por ejemplo, alteraciones en las articulaciones interfalángicas proximales y distales, se pierde levemente todavía el espacio articular. Fíjense la confusión, podemos decir así, a nivel articular del carpo, de la muñeca. Yo normalmente tengo que ver los pequeños huesitos y pequeños espacios articulares entre ellos. Acá están prácticamente perdidos todos los espacios articulares. Una ligera desviación en estas ambas manos que se va a ir intensificando en las otras que vamos a ver. Yo a partir de estas manos, digamos, estas dos manos comparativas con una artrosis leve, vamos a ir aumentando la gravedad del cuadro. Obviamente ustedes se darán cuenta, las imágenes que vamos a ir viendo no pertenecen al mismo paciente. Son distintos pacientes en distintos estadios evolutivos para que ustedes puedan ver. Fíjense que de esta imagen podemos llegar a pasar a esta otra imagen que ustedes tienen acá. Observen, por ejemplo, a este nivel, cómo se pierden los espacios articulares, hay una edematización muy marcada de las partes blandas, no podemos prácticamente identificar los huesos del carpo, y miren la
posición de las manos. Nosotros a este paciente le pedimos que apoye en pronación las dos manos. Él intenta apoyar y que separe los dedos, como yo les muestro acá en la cámara. Este paciente apoya, pero va a comenzar a tener un estrechamiento entre dedo y dedo y comienza a haber una desviación que se llama en sentido cubital, porque los dedos se dirigen hacia los lados cubitales, exteriores, y el primer eje, el pulgar, empieza como a esconderse por debajo de la mano. Más evidente en este paciente, en la mano derecha. Esto es lo que se llama también manos en ráfaga. Es como que a la mano le tomó una ráfaga de viento y la torció, digamos. Marinaldo me pregunta, ¿un paciente puede presentar ambas desviaciones? Sí, puede presentar una rodilla, por ejemplo, en valgo y la otra en varo. Sí, eso es totalmente caprichoso para cada caso. Fíjense, de esta mano podemos pasar a esta otra y observen lo que es esta radiografía. Manos totalmente deformadas, ustedes las van a encontrar descritas como manos en garra, como si fueran las garras de los felinos. Fíjense la posición que tiene. Ojo, este paciente no puso voluntariamente sus manos en esa postura. Nosotros le pedimos que apoye las dos manos extendidas con los dedos separados. Y esto fue lo que pudo hacer. Calculen ustedes la impotencia funcional que va a presentar este paciente. Es un paciente que tiene prácticamente impedida la movilidad de las manos. Es una patología, y duelen encima. Es una patología altamente limitante. El paciente se ve reducido en su actividad habitual. No pensemos en esfuerzos, en actividades especiales. Un paciente que le cuesta asearse. Un paciente que le cuesta sostener un cepillo de dientes para cepillarse los dientes. Un paciente que no se puede vestir solo, no se puede abrochar, no se puede prender los botones. Todo eso es una enfermedad, la hace una enfermedad marcadamente limitante para el paciente. Comparen estas manos en garra totalmente deformadas con, fíjense estas otras que les pongo acá, donde tenemos una comparativa de ambas manos normales. Evalúen la densidad, evalúen los espacios articulares, evalúen la postura, la morfología, el trofismo de manos que están, digamos, conservadas, manos normales. Una pregunta de Lucila, ¿duele desde el inicio o en casos severos? No. Desde que comienza la patología a hacerse clínica, por supuesto que va a doler. Y que si no se trata, todo esto se va incentivando y se va incrementando el dolor. En algunos casos, muy severo. Y para terminar, fíjense esto otro que está por acá, un segundito. Ya les... Perdón. Esto que está acá, que es la artrosis, digamos, entre comillas, de otro sitio muy característico que es el calcáneo, el talón. Nosotros acá tenemos una radiografía de pie y tobillo, de perfil, pero en realidad queremos ver el calcáneo. El calcáneo, sabemos, es este hueso que está por acá, que nos va a conformar el talón. Fíjense la cara inferior de este calcáneo. Miren esto que está acá. Esto es lo que vamos a llamar espolón calcáneo. Es justamente como si fuera un espolón, como tienen algunas aves, como si fuera una espina que va a crecer sobre el borde inferior, la cara inferior del calcáneo. Piensen que eso va a desencadenar una evolución dolorosa muy típica en el paciente. Si el paciente está acostado o está sentado, no duele. Cuando el paciente se pone de pie, comienza el dolor, porque este espolón comienza a pulsar, a pinchar las partes blandas de la planta del pie. Dolor que se incrementa muchísimo cuando el paciente camina o cuando el paciente corre, por el golpe, digamos, de la planta del pie contra el piso y el espolón que hinca. Fíjense cómo inclusive hay toda una alteración en el tipo de marcha del paciente. Es como que se acentúa mucho más el arco plantar porque el paciente cambia sus puntos de apoyo para la pisada.
Cuando nosotros caminamos, cuando apoyamos el pie, cuando pisamos, nuestra pisada normalmente tiene 3 puntos de apoyo. Primero apoyamos el talón, después el borde externo del pie, de la planta del pie, y terminamos apoyando la punta de los dedos para dar el envión para levantar el pie y apoyar el otro. En estos casos, fíjense que se pierde, se modifica el primer punto de apoyo, que es el talón, porque es lo que duele. Entonces el paciente intenta apoyar más el borde lateral externo del pie. Algunos describen como el paciente que va pisando huevos. Es decir, el paciente que no es ir en punta de pie, es el paciente con un paso frágil que intenta descargar la fuerza, la carga, hacia los lados y no en el talón. Y una cuestión más, con esto estamos terminando. ¿Por qué les dije artrosis del calcáneo entre paréntesis? Tradicionalmente al espolón calcáneo se lo consideró como la artrosis del calcáneo. Pero si yo evalúo una cuestión, hay que rever este concepto. Yo digo que la artrosis es la patología degenerativa de una articulación. Y en el sitio donde aparece el espolón calcáneo no hay ninguna articulación. Esa cara inferior, ese borde inferior del calcáneo no se articula con ningún hueso. De ahí que algunos autores prefieren no utilizarla como sinónimo de la artrosis del calcáneo. Simplemente hablan de signos degenerativos del calcáneo. Les comento porque por ahí van a encontrar o van a leer bibliografía donde no figura la artrosis del calcáneo. Es por esta razón. Otra característica que solemos encontrar en el calcáneo, fíjense acá, en este borde posterior del calcáneo, acá si agudizamos un poquito nuestra visión, hay como una pequeña puntita, como un pequeño resalto, como si fuera una pequeña espinita. Eso no es una patología degenerativa. Esta es la calcificación del tendón de Aquiles. Recuerden que el tendón de Aquiles me va a recolectar, digamos, la masa muscular de la pierna y se va a insertar en la cara posterior del calcáneo. Hay procesos inflamatorios crónicos, en cierta medida también degenerativos, donde puede aparecer la calcificación de ese tendón. Por eso la voy a ver radiológicamente a la inserción del tendón. O si no, si es tejido ligamentario, piensen ustedes que en una radiografía simple no la voy a ver. Acá se inserta entonces el tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles hace alusión al semihéroe, al semidios de la mitología griega. Recuerden, Aquiles, que era un guerrero, hijo de un dios y de una diosa y de un humano, que para poder conseguir la inmortalidad, Zeus le sugiere a su madre que lo sumerja en un lago. Conocen la historia, si vieron la película Troya, ahí se ve perfectamente, en un lago, no me acuerdo el nombre, donde le iba a conferir la inmortalidad. Esta mujer lo somete, lo zambulle, pero lo toma de los 2 talones para que no se hunda, para que no se ahogue cuando era bebé. ¿Cómo lo matan Aquiles? De un flechazo en el talón. Porque decían, la mitología, que fue la única parte del pie que no se sumergió en ese lago. Un flechazo en el tendón era su punto vulnerable, su punto débil, lo matan. Por eso, por ahí se suele decir el punto débil de una persona es el talón de Aquiles, por esa cuestión. Esto no es un espolón, esta es la calcificación del tendón de Aquiles. Cuando pensamos en un espolón calcáneo, siempre nos vamos abajo, a la cara inferior del calcáneo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Con esto estamos entonces finalizando nuestra charla sobre artropatías. Acá tengo algunas preguntitas. A ver. ¿Cómo se escribe el otro nombre de la osteoartrosis de rodilla? Acá les pongo. Es también denominada, esperen que vaya para todos, por acá les pongo, se llama también gonartrosis. Gonartrosis es la artrosis de rodilla. Y acá Jonathan me pregunta, a ver un segundito, ya les contesto. ¿Es un hueso supernumerario en el pulgar? A ver, en esta radiografía supongo.
Sí, correcto. En la articulación metacarpo-falángica del primer dedo, del primer eje de la mano, me va a aparecer casi constantemente, por no decir en todas las personas, un huesito o dos suelen ser sesamoideos o supernumerarios, generalmente bilaterales y simétricos. Y si nos vamos a una comparativa de ambos pies de frente, en el mismo nivel vamos a encontrar también supernumerarios. Es decir, en la mano hablamos de la articulación metacarpo-falángica del primer eje. En el pie busquemos en la articulación metatarso-falángica del primer eje también. Bueno, ¿alguna fecha estimativa de la tercera era? No. Si puedo, les confirmo mañana. Teóricamente es la semana del 4, creo, pero creo que se prorroga una semana más. Pero ya mañana pienso que ya les voy a contestar eso. Las radiografías de los miembros superiores e inferiores en 2 incidencias. Siempre tratar de que sean 2 incidencias. Frente y perfil, o frente y oblicua, o algunas proyecciones específicas que son para determinadas articulaciones. Para la rodilla, una que se llama axial de rótula, para el talón, una que se llama axial de calcáneo, en fin, para cada región en particular. A ver, si me esperan un segundito, yo les voy adelantando ya los temas de la tercera era. Les voy a escribir acá, yo después esto mañana ya les comento bien, les completo, pero ya les voy pasando los temas entonces para todos. Ahí estamos de la tercera era. Aparato digestivo. Todo lo que es el tubo digestivo, es decir, les aclaro por las dudas, es decir, tubo digestivo y las glándulas anexas. Hígado, vías biliares, páncreas. Un segundito, ya les sigo contestando. Esperen un poquito. No me manden chat porque entonces lo tengo para todos, para poner todos los temas. Columna vertebral. Traumatismos, la parte de fracturas y demás, recuerden. Las artropatías que vimos hoy y lo que nos quedaría ver que vamos a comenzar mañana, que sería neuroimágenes. Dentro de neuroimágenes vamos a ver tomografía computada de cráneo, vamos a ver algunas cuestiones puntuales, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos cráneoencefálicos, alguna patología vascular, eso es lo que vamos a ver de neuroimágenes, y después un compilado, si tenemos tiempo, si no, no, pienso que sí, de ecografía. Dentro de ecografía vamos a ver ecografía de la gestación y ecografías de algunas pequeñas partes como ser músculo-esquelética, como ser próstata, como ser testículo y tiroides. Y con eso completamos el programa. La parte de ecografía lo vemos porque si nos da el tiempo, sí. Si no, yo igual les voy a pasar los Power donde están muy claros y muy didácticos para que ustedes los tengan. Estos entonces, este sería el temario. A ver qué otra cuestión. Había una preguntita, alguien me puso que querían, que no puedo ahora, no la puedo bajar, no la puedo pasar, espérenme un segundo. Acá ya estoy, a ver. Acá había una pregunta. ¿Siempre se hace lectura comparativa en estudio de las articulaciones? Lo ideal, sí.
En algunos casos, cuando es muy evidente en un solo lado, se estudia solamente la articulación. Pero habitualmente lo que se indicaría serían estudios o lecturas comparativas. Porque por ahí una está normal, la otra patológica, o por ahí las dos están patológicas, pero en distintos grados de gravedad del proceso. Muy bien. Sí, se puede estudiar el tubo digestivo con resonancia. Habitualmente no se hace porque la tomografía, digamos, nos brinda toda la información que por ahí necesitamos. Pero sí, se puede. Siempre que se use resonancia, se usa gadolinio. Acuérdense. Porque es el medio de contraste paramagnético. Bueno, estamos entonces... ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, acá estamos finalizando porque ya se nos va a cortar el Zoom. Doctor, le hago una pregunta. El Zoom, perdón, el gadolinio siempre endovenoso, ¿eh? Siempre endovenoso. Sí, ¿alguien me preguntaba algo? Sí, si existe la posibilidad de que la era se pueda pasar una semana más, por el hecho de... Es lo que les estuve diciendo. Claro, pero usted nos dice que puede quedar para la semana del 8, sería... No, esa es la semana que teóricamente me dijeron. Yo pretendo que se pase una semana más. Eso yo ya le planteé a la doctora Galarza y bueno, verán ellos qué es lo que se puede hacer. ¿Ustedes tienen alguna otra era ya con fecha para entonces? Sí, tenemos eras y tenemos recuperatorios, por eso. ¿Qué fechas tienen? El 6 tenemos 2 eras y la otra semana, el 12, tenemos recuperatorios y también eras de otras eras. Bueno, de igual manera, en una u otra semana tenemos que acomodarnos. No podemos pasar después del 20 porque ya no nos da tiempo. Hay que tener una fecha para recuperatorio igual y se nos superponen con los finales de diagnóstico, no de este año, de ustedes, sino de los otros. Y todo eso en este momento está dependiendo un poco de la posibilidad de la distancia, del tema de los Zooms. Ese es el tema de las fechas. Por eso tenemos que reprogramar. El final... La era de clínica, doctor, es el viernes 6, el escrito, y en la semana del 8 son los orales. Los orales, bueno. Y bueno, ahí yo calculo que no vamos a superponer con el escrito. No les sé decir con los orales. Porque yo sé que las eras orales de clínica pueden llegar a ser interminables. Entonces, nosotros tendríamos fecha para Navidad. No puedo. Es decir, yo lo tomo de manera escrita, todo, y más en este momento, porque aparte por la cantidad que son, sino es una cosa interminable, prolongadísima, pero fechas exactas todavía no tenemos. Lo que sí les puedo decir, yo siempre, no es por la virtualidad, pero yo siempre tomé escrito. Cuando había algún alumno que estaba ahí, digamos, medio indeciso, bueno, pasábamos al oral. Pero si no, es escrito. Y lo que vamos a intentar hacer es incluir casos, imágenes, cosa que obren como si fueran también prácticos. ¿Está? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, nos vemos mañana a las 7, a las 19. Gracias, doctor. Chao. Hasta mañana.